Bien, Dios bendiga sus vidas, mis amados amigos, hermanos. Sí, porque grabamos estos programas para amigos, para hermanos, para todo aquel que quiere instruirse en la palabra del Señor. Hoy en este día hemos tenido una carga por la iglesia, una carga por los amigos que todavía no han recibido al Señor Jesucristo y que no tienen a Cristo como su único y personal Salvador. Así que estamos aquí para eso. Así que le invito a compartir este mensaje cuando usted lo escuche. Aquí va a quedar plasmado, grabado, en diferido, para que todo el que pase por esa red se alimente. Voy a pedirle a la persona que acaba de lanzar ese corazón, ese saludo, que nos diga si se está escuchando bien la programación que hemos comenzado en este momento. Así que le ruego que me avise si se está escuchando bien. Así que nunca como en este tiempo, que nos ha tocado a nosotros vivir y que Dios por su gracia nos dejó viviendo hasta este momento. Porque como usted sabe, acaba de pasar este virus maligno que mató a muchísimos. Y esta mañana yo estaba pensando que es muy probable que lo vuelvan a lanzar, ya que en la China está acrecentándose el problema de este virus. Y es muy probable que tiren otra ola digo que tiren porque sabemos que las élites globales que están destruyendo el planeta, que están destruyendo la economía, están destruyendo, todo aquello con que el ser humano puede fortalecerse, vivir su día a día, lo están destruyendo. Como hemos estado viendo en los Estados Unidos de América, que la respuesta que tenemos a eso es que lo están destruyendo en todos los sentidos. Su economía, que ya está por los suelos. Políticamente hay una gran confusión en este país. Un país dividido entre gente que no está conforme cómo se manejan los bienes del pueblo, a otra gente que están inspirados en destruir esta gran nación que fue llamada por Dios a predicar el evangelio del reino. Déjeme presentarme, soy el pastor Visitación Soto, que quiero bendecirle en esta mañana con esta palabra. Así que quiero saludar a mi hermano Orlando Esteves en esta mañana. Una bendición tenerle por este medio. Así que estamos viendo nosotros cómo día a día el planeta va en declive como cumplimiento de la palabra de Dios. Solamente estamos hablando del cumplimiento de la palabra. Así que el país más nombrado del mundo, que ya se está viendo en un vaivén, estamos viendo nosotros cómo todo está llevándose a la destrucción como cumplimiento de la palabra. Y esta mañana yo quisiera rogar a los hermanos que hoy como nunca oremos, doblemos rodillas. Pastor Orlando nos está escuchando bien. Le voy a dar gracias si me dice si se está escuchando bien. Le estoy pidiendo al pueblo de Dios, porque después de esto vamos a compartir este video por otras redes también,
Estamos ahí en Telegram guardando información. Estamos pidiéndole al pueblo de Dios, hoy más que nunca tenemos que orar. Necesitamos la guianza de Dios que solamente se puede conseguir a través de la oración, del ruego, de la guerra espiritual, sí, porque atrás de todos los moveres que hay en esta tierra están los demonios, está el infierno, están los espíritus inmundos que hoy más que nunca están haciendo daño al ser humano. Es increíble ver una nación como los Estados Unidos de América. Amén. Amén. Nos confirma el pastor Orlando que estamos escuchándolo bien. Es increíble, decía, ver, bueno, ponemos en el top o en el tope arriba la nación de los Estados Unidos de América, que es la nación que en vez de dar un buen ejemplo, ha dado un mal ejemplo. Y estamos viendo esta nación como está siendo destruida en todos los niveles que nosotros podemos, y nos faltaría el tiempo de nombrar en este momento las áreas en que este país está siendo destruido. Pero hay una que causa escalofrío, y es como los habitantes de los Estados Unidos de América están siendo destruidos por todos lados. En el lado cultural, por el lado, que vamos a decir, de la fe. Este pueblo ha sido un pueblo que ha sucumbido a la fe. Falta la fe en este país. Y con dolor lo decimos, como gente que viene de otros países, como nosotros venimos de otros países, a esta nación vienen siendo creyentes, en sus países servían bien al Señor y al llegar aquí sucumben ante las tentaciones. Y eso lo miramos a diario. Estamos observando cómo la población de los Estados Unidos está siendo destruida. Es una nación que está siendo destruida. Y que vendrá el tiempo que solamente habrá un recuerdo de esta nación. La droga, el alcohol, el cigarrillo están destruyendo esta nación. Vemos un pueblo que se está pudriendo día a día. Es escalofriante pensar de que ya no se puede vivir en ciertos barrios donde se han tornado extremadamente peligrosos. Una nación dividida, además una nación armada, que en cualquier momento causarán una guerra civil en esta nación. Le decía que el pueblo de Dios debemos de unirnos en oración hoy más que nunca. Pero es también escalofriante pensar que la iglesia del Señor ha dejado de orar, ha dejado de buscar a Dios en ayuno y en oración, en búsqueda, que es el único elemento que nos puede mantener a nosotros cerca del Señor. Su palabra dice que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, pero eso es si nosotros oramos. Si nosotros, a través de este santo instrumento llamado oración, nosotros nos mantenemos apegados al Dios de los cielos, clamando a Él, orando a Él, buscando dirección. Tenemos que buscar la dirección. La iglesia tiene que buscar una dirección. La iglesia se ha dejado minar por las cosas de este mundo. La iglesia debe devolverse a la oración, al ruego, a la guerra espiritual, para poder conquistar primeramente la salvación, para conquistar el arrebatamiento de nuestras vidas, si es que estamos con vida en el momento de la venida del Señor a arrebatar a su pueblo. Debemos de orar para tener una victoria en nuestra vida espiritual, para tener una victoria en la familia, para tener una victoria
en nuestra economía, en todas las áreas de nuestra vida tenemos que orar, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lógico que Dios no va a estar con una persona que es tibia, que está fría espiritualmente, que no lo busca, que no ora, que no presenta su cuerpo en sacrificio vivo. La iglesia del Señor debemos de volvernos nuevamente al ruego, a la oración. El pastorado debe de instruir al pueblo de Dios a volver a la oración. Porque cuando el pueblo, cuando este pueblo americano dejó de buscar a Dios de rodillas por la mucha abundancia, entonces esta nación comenzó a caer. Y hoy con tristeza lo podemos decir. ¿Cuánto templo cerrado aquí en los Estados Unidos de América? ¿Cuánto templo pudriéndose? Porque Dios prefirió que se cerraran esos templos porque a él no lo dejaban entrar a esas congregaciones. Donde los hombres se endiosaron, donde los hombres se pusieron en primer plano y no pusieron a Dios en primer lugar. Por eso ha llegado todo lo que nosotros podemos ver ahora por el conformismo de la iglesia. Porque la iglesia se dejó minar. Se dejó minar por el mundo, por los deseos de los ojos, por la codicia, la avaricia, la concupiscencia, la corrupción, el pecado. Todas esas cosas han ido cerrando congregaciones en este país. ¿Y qué decimos del mundo entero? ¿Qué decimos de las naciones? ¿Cómo se encuentran las naciones ahora? Bueno, en este día quiero recordarles lo que dice Mateo capítulo 24. Porque hay una confusión en este momento. Hay un susto en este momento. ¿Habrá guerra nuclear o no va a haber? Porque hay un mover de elementos, de bombas, de portaaviones, de aviones nucleares, moviendo sus armas a distintos puntos donde pueden tomar más cerca a los enemigos. Hablando de varias naciones que son potencias nucleares. Y como estamos en un tiempo profético, y nosotros en la iglesia tenemos que dar la cara en todo esto, porque estamos en la tierra todavía, la iglesia del Señor. El espíritu del anticristo está por asomarse a la palestra pública. Bienvenida Yesenia Mesa. El espíritu del anticristo está allí, haciendo la fuerza por mostrarse al mundo. Porque el clima de este mundo se tiene que llevar al más alto nivel de desorden, de caos, de falta de fe, de temor, de miedo. Todo eso se está llevando a ese momento, en ese nivel de desconfianza, de miedo. Lo estamos viendo nosotros y esto nos dice una cosa. Están preparando el ambiente para que aparezca el hombre de pecado. Y estamos viendo nosotros a Israel. Como Israel apareció un hombre por allí, Chilomo, y ese hombre está siendo adorado en este momento por Israel. No estamos diciendo que es el anticristo, porque Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pues nosotros la iglesia no estamos diciendo, bueno, allí ese es el anticristo. Israel tiene ya su Mesías.
No podemos decir eso, porque Jesús dijo, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero estamos viendo esa efervescencia de Israel con ese deseo de que aparezca su Mesías, porque no creyeron en el verdadero Mesías, Jesucristo. No obstante, hay muchos en Israel que creen que Jesús es el Mesías de Israel y del mundo. Están allí ocultos, escondidos y no lo pueden decir, pero que creen que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro Mesías. Así que estamos viendo nosotros esa señal de Israel, porque el anticristo se sentará allá en el templo que los judíos van a hacer para adorar, entre comillas, a Dios, porque este se va a hacer Dios, el anticristo. Pero también a la vez estamos viendo cómo la iglesia del Señor está en la tierra todavía. El arrebatamiento no ha sucedido todavía. La iglesia tiene que tener un cumplimiento profético, como ser las persecuciones que los santos del Señor vamos a tener antes del arrebatamiento. Pongamos atención en esto para no estar diciendo, va a haber una guerra nuclear. Estamos a punto de ser destruidos. La verdad es que Dios no puede permitir esto porque ya sabemos que una guerra nuclear acabaría con los seres humanos y dejaría inservible la tierra. No estando la iglesia aquí. La iglesia tiene que tener, la profecía tiene que tener un cumplimiento en la iglesia del Señor, como ser persecuciones. La gente cada día están aborreciendo más la palabra del Señor. Aún en las congregaciones, aún hay pastores, maestros, que están enseñando aberraciones, que están trayendo doctrinas de error, y muchos siguen esas doctrinas. Puedo nombrar algunas ahora mismo, como ser el judaísmo, como ser la nueva era disfrazada de cristianismo y algo otras ramas. Pero la iglesia debe de ser perseguida, como dice el Señor Jesucristo aquí en Mateo capítulo 24. Entonces os entregarán a tribulación y matarán a alguno y seréis aborrecidos por la gente por causa de mi nombre. Pero aquí dice esta palabra en el versículo 8 que todo esto será principio de dolores. O sea, hay un trayecto, un lapso que vamos a estar en esta tierra nosotros, la iglesia, siendo perseguidos. Principio de dolores, no solamente para un mundo que no conoce ni ha querido conocer al Cordero de Dios, a Jesucristo, pero un principio de dolores también para el pueblo de Dios. Un principio de dolores en todo el ámbito de la palabra. Pero nosotros los creyentes seremos perseguidos por causa de la palabra del Señor. Estas son las señales, esto es lo que tiene que ocurrir, así que no puede haber una guerra nuclear, aunque Estados Unidos tenga un bombardero ahí en Corea del Sur, aunque Rusia esté trayendo armas atómicas a Nicaragua, a Venezuela, digo yo, se supondría, porque todos están preparándose para una tercera guerra nuclear. Todo el ambiente está llevándolo a un clima para que aparezca el hombre de perdición y diga paz y seguridad y quite todos los rumores de guerras y quite toda la escasez, todas las limitaciones que el ser humano tiene en este momento, porque la verdad es que hay una gran limitación en este momento. La gente apenas gana para comer y para vivir. Este es el grito de cada persona en el mundo entero.
Y aquí en los Estados Unidos de América, que nunca se había vivido ni se va a vivir una situación como la que se está viniendo sobre este país, porque este país se apartó de Dios, porque los creyentes de aquí dejaron de orar, porque el pastorado abandonó la oración en este país, así como se ha abandonado la oración en otros países, y las congregaciones se han dado el tiempo para entretener a la gente, como podemos verlo nosotros en congregaciones que son más un show a la gente que buscar a Dios de rodillas, sabiendo que solamente Dios nos puede sostener de la mano derecha aquí y como decimos en un refrán, aquí y en la China. Dios nos sostendrá si nosotros doblamos rodillas, si nosotros oramos, si el pastorado invita al pueblo a orar, dando primeramente nosotros, los que hemos sido llamados a estos ministerios, a orar, y que haya un pueblo que nos siga a orar, a estar cerca con Dios, a mantener la oración en nuestros hogares, para que nuestros hogares estén seguros de los ataques demoníacos que se han venido, porque nunca como en este tiempo están habiendo ataques demoníacos. Familias enteras que aparecen dañados por demonios, gentes endemoniados, y si hablamos de la gente que anda en la calle que no tiene a Cristo, hay gentes causando grandes balaceras, matanzas, porque hay un pueblo de Dios que dejó de buscarlo. Y cuando el pueblo de Dios deja de buscarlo, entonces el Señor no visita a su pueblo. El Señor se va de los lugares donde no se ora. Por eso estamos nosotros instando al pueblo de Dios, instando al pastorado, para que volvamos a la oración, para que dejemos los programitos de danzas, los programitos de entretenimiento. Ya no estamos en tiempo de entretenernos, estamos en tiempo de buscar a Dios. Estamos en un tiempo de clamar al Dios del cielo. Cada momento que nos quede a nosotros espacio para buscar a Dios, tenemos que buscarlo, porque estamos en un tiempo muy peligroso, donde aún el bocado que nos comemos tiene que proceder de un corazón contrito y humillado, de un corazón que busca a Dios de rodillas, orando, clamándole a Dios. Dios nos está llamando a eso, para que venga sobre la iglesia la lluvia tardía y tempranera, y lo que dijo Joel en el capítulo 2, verso 28, la lluvia tardía y tempranera, para que vuelva a haber profecía, la verdadera profecía de Dios, para que vuelva nuevamente a haber visiones del pueblo de Dios, para que Dios nos hable, nos instruya, nos muestre por dónde tenemos que ir. Entendámoslo, es la iglesia, y ha sido la iglesia la que ha permitido de que los demonios tomen posesión de todo, de las escuelas, de los colegios, aún de la misma iglesia, donde los demonios hacen lo que les viene en gana, porque el liderazgo que está enfrente de las congregaciones se han conformado con comer, con vivir, con llenarse los bolsillos, con amar los bienes de este mundo, y dejaron de dirigir al pueblo de Dios que buscara al Señor en oración y en ruego. Por eso estamos aquí en esta mañana, para instarle. Nosotros, la iglesia, no tenemos que tener miedo. Si estamos buscando a Dios, Dios nos guardará en completa paz, como dice en su palabra. Y aún el Señor Jesús, aquí en Mateo capítulo 24, dice, cuando los lleven, le leo mejor literalmente. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice la palabra, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Nos dice la palabra de que cuando seamos llevados a los tribunales, arrastrados a los tribunales, porque todo esto lo han hecho ley ahora.
que ya nosotros públicamente no podemos hablar en contra del pecado a la gente. Cualquiera puede acusarnos de querer nosotros manipular la voluntad de ellos y nos pueden llevar a un tribunal. Todo esto va a llegar a que nos arrastren a los tribunales. Pero cuando estemos enfrente de los jueces, nos ha dicho el Señor, no teman porque yo voy a poner palabra mía en la boca de ustedes. Una palabra que ellos no van a poder resistir, que es la palabra profética, la palabra revelada que Dios nos estará dando. Podemos ver hoy en día cómo la ausencia de la revelación del Espíritu Santo, de la palabra de Dios revelada, hay una gran ausencia en el pueblo de Dios. Hay un pueblo más que todo impío hoy en las iglesias. Un pueblo que no conoce a Dios. Un pueblo que no ha escuchado la voz de Dios. Un pueblo que no ha sentido la presencia del Espíritu Santo, porque sus líderes no los han llevado a ese nivel de buscar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, como dice el primer mandamiento, y amar al prójimo como a sí mismo. Una iglesia que no está haciendo la obra del Señor como Dios ha mandado que se haga la obra de Dios. Estaba leyendo esta mañana yo en Jeremías, en el capítulo 7 de Jeremías, en el versículo 27, si no me equivoco. Estaba leyendo cómo Israel se olvidó de los pobres, se olvidó de los huérfanos, de la viuda. Y dice la palabra, todo lo que se escribió fue para recordatorio a nosotros que Dios desechó a su pueblo por causa de que ellos se olvidaron de su obra, por pastorearse a sí mismo, como está pasando hoy con muchos que se llaman pastores, que encontraron un buen negocio en iglesia, que no cesan de llenarse los bolsillos, que son avariciosos, que no se llenan, no se sacian de las riquezas, y escuchan palabra y palabra y palabra y no se arrepienten. Y no han enseñado al pueblo que después de esta salvación, después de que usted busca a Dios, tenemos nosotros que apoyar al huérfano, a la viuda, al pobre. Tenemos que hacer la obra de Dios, no para salvación, pero es un mandato de Dios, porque si amamos al prójimo, vamos a tener que hacer algo por el prójimo. A la iglesia se le ha olvidado todo eso. Así que la iglesia no está caminando por los mandamientos bíblicos. La iglesia se ha debilitado en grande manera. Por eso es que ahora hay un gran vacío aún en el mismo mundo. Porque cuando gobierna el justo, todos estamos en paz. Así que este es un llamado a volverse a la reflexión, volverse a la palabra, volverse a la oración todos los días en el templo, como dice la palabra que los discípulos estaban en el templo, en los hogares, orando, y entonces Dios está rodeándonos con sus ángeles, con su poder, guardándonos de los ataques demoníacos que están habiendo. ¿Cuánta gente endemoniada hay en las iglesias ahora? Aún pastores siendo dirigidos por espíritus inmundos. Y no me salgo del tema de lo que está ocurriendo, de que la gente está con miedo por una tercera guerra nuclear. Que ya sabemos cómo allí en Rusia, allí en la guerra que se está dando allí en Ucrania, allí quieren explotar una bomba sucia nuclear. Para tener un pretexto y destruirse unos a otros. Porque la ambición del hombre lo ha llevado a querer tener más y más y más y más. Y eso lo vimos nosotros en iglesia, lo estamos viendo en iglesia nosotros, como hay hombres que en vez de dirigir al pueblo a buscar a Dios en oración, en ayuno, para tener paz nosotros en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros países, tener paz por la oración de la iglesia, por la oración del pueblo de Dios. Estos hombres, en vez de ocuparse de dirigir al pueblo, a buscar a Dios, se han engordado a sí mismos, como dice Jeremías en el capítulo 7. Se engordaron, se pusieron lustrosos.
Echaron unas grandes barrigas de tanto comer, de tanto banquetear. No se saciaron. Y por esa causa aparecieron falsos profetas. Como dice Jeremías, que son como una jaula llena de pájaros, donde se hace un gran ruido. Ese es el ruido que se ha escuchado en las naciones de falsos profetas, hablando lo que no es. Porque si lo que habla un profeta no tiene nada que ver con la palabra de Dios, entonces la profecía no viene de parte de Dios, sino que a lo mejor de parte de la carne de la persona que está hablando. Eso es lo que nosotros hemos escuchado en este tiempo. Pero lo que realmente Dios nos ha llamado a nosotros, a buscarlo en oración. Nuestro apóstol Pablo nos dice en su palabra, digo en la palabra del Señor, orad sin cesar. Después de haber peleado una batalla, porque estamos luchando por batallas, estamos peleando batallas, donde la gente llega a las iglesias y como llegó, así mismo está. No encuentran la solución a sus problemas porque se encuentran con una iglesia debilitada, una iglesia que ama el mundo, una iglesia que se ha acostumbrado a las cosas del mundo. Como lo podemos ver y lo hemos rebatido, de cómo el pueblo de Dios se ha dado a la tarea de exhibirse por las redes sociales, a exhibir sus ropas, a exhibir sus pinturas diabólicas, satánicas, a exhibir su mundanalidad. Y por esa causa hay gente que llega a las iglesias y se queda endemoniada, porque no hay quien expulse los demonios, porque la gente que se congregan están poseídas por espíritus malignos, están siendo dirigidos por espíritus malignos que se han posesionado en la congregación por medio del pastor. Y esto es muy difícil hablarlo, decirlo, porque alguien puede decir, este hombre siempre le está tirando a los pastores, yo soy un pastor. Pero es la realidad. La iglesia es lo que es el pastor. Y ese pastor debe dirigir a esa congregación para que haya paz en el barrio, haya paz en la ciudad. Y de la misma manera, vivir en guerra espiritual, mientras va creciendo la profecía bíblica y se van cumpliendo lo que dice la palabra. Y no estar adivinando, va a haber guerra o no va a haber guerra. La iglesia, mi amigo, está en la tierra. Pero la iglesia debemos de volver otra vez a los principios bíblicos. Tenemos que volver a las sendas antiguas de oración, de búsqueda, de dependencia del Espíritu Santo. Una dependencia del Espíritu Santo la que tenemos que tener la iglesia. Orando en todo tiempo. No hay otra puerta, no hay otra vía para llegar al Espíritu Santo si no es por la oración. Si nosotros vemos la vida de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, cómo se la vivía toda la noche orando, rogando, y Dios estaba con él. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Y sanaba a todos los enfermos, y echaba fuera todos los demonios. Pero hoy, hasta pastores están siendo dirigidos por demonios. Las congregaciones minadas completamente. El pecado ha hecho sucumbir a una iglesia. El pecado que se practica en las congregaciones. El liberalismo que se practica en las congregaciones. Cómo los pastores dejan caminar al pueblo de Dios como le viene en gana, imitando a un mundo, imitando las modas, imitando todo lo que el mundo practica. Mientras tanto, el fuego de la oración se apaga. Es tiempo de meterle leña al fuego nuevamente y encender la hoguera de la oración.
Es tiempo de decirle a un mundo que está lleno de miedo. La iglesia está aquí, pero una iglesia que busca a Dios, una iglesia que clama a Dios. Una iglesia que tiene una palabra de sabiduría, una palabra de profecía. Porque Dios no hará nada sin antes revelarlo a los profetas. Estamos comenzando el principio de dolores. Eso es lo que la palabra dice, principio de dolores. Dolores que lo vamos a padecer nosotros los creyentes, así como el mundo estará padeciendo esos dolores. A causa de que se van a desatar los 4 caballos del Apocalipsis, los 4 jinetes. Tendrán que ser desatados esos jinetes y todavía no han sido desatados. El caballo blanco, el caballo negro, el caballo bermejo, el caballo rojo. No ha sido desatado todavía. Para que entendamos de que no puede haber una guerra nuclear total. Todavía no ha leído el Señor ni ha desatado el libro de los 7 sellos. No se han abierto los 7 sellos del libro todavía. No estamos en gran tribulación, estamos en principio de dolores. El Señor no ha venido a arrebatar a su pueblo. Así que la iglesia del Señor, que sabe todas estas cosas, tiene que estarlas hablando, tiene que estarlas diciendo. Comparte este mensaje, por favor. Mándaselo a otro. El tiempo que se nos ha dejado ha sido para clamar, para buscar a Dios, para que Él nos dé dirección y que se cumpla la palabra de que el evangelio será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, a todas las naciones. Y como hay almas todavía que salvar, entonces la iglesia, Dios la está llamando a la oración, a la vigilia, la está llamando al ruego, al ayuno, para poder alcanzar al vecino que está desesperado. Mire, yo podría contarle un testimonio ahora mismo, como una familia nos llamó, donde sus niños están siendo atacados por los demonios. Uno con lepra estaba y el otro con una tos incesable, incansable. Incesante es la palabra. Y como ellos desesperados, sin saber a dónde ir, visitando hasta brujos. Mire cómo está la gente ahora. Porque la iglesia, indiferente al mandato bíblico de ir y predicar el evangelio, no ha llevado esperanza a los hogares. Hay algo que Dios le va a reclamar a la iglesia, y todo aquel que no obedezca esta palabra va a ir al infierno. Es una gran verdad. La desobediencia, el pecado, llevarán a cristianos, a pastores, a predicadores, a cantantes, los llevarán al mismo infierno. Porque no quisieron cumplir con el mandamiento bíblico. Escudriñar las escrituras, orar sin cesar, salir a predicar el evangelio, ayudar al prójimo. ¿Cómo podemos ayudar al prójimo si no guiándolo a que acepte, que reciba a Jesucristo en su corazón y que sus hogares reciban paz y que sus enfermos sean sanados? Mi amigo, mi hermano, que va a escuchar este mensaje, no se puede venir una guerra atómica porque no han comenzado, o ya comenzó principio de dolores, mejor dicho. Es principio de dolores porque estamos viendo el comienzo de una carencia alimenticia en el mundo entero, causada o no por la élite mundial, porque quieren preparar el ambiente para que venga el anticristo a gobernar. Como lo dije en otra grabación, ellos están como con una efervescencia para que aparezca el hombre de pecado, si no es que ya lo tienen por ahí. Pero estaremos viendo nosotros presentación de falsos mesías.
No nos alarmemos, ni digamos Israel tiene ya su Mesías, porque el mismo Israel está siendo engañado. Así que como es una gran mentira, una gran falsedad, no nos dejemos engañar nosotros también. Escudriñemos las Escrituras. Estamos en principio de dolores. Es tiempo de que la iglesia se levante. Es tiempo que el pastorado inste al pueblo a buscar a Dios en oración. Es hora de volvernos a Dios. No es porque nuestra boca diga, Dios está conmigo. Son las acciones nuestras las que van a decir que Dios está con nosotros. Si tenemos una vida de oración, el mundo sabrá que Dios está con nosotros y nos buscarán para que nosotros los ayudemos. Porque la ayuda más grande es guiar una alma a Cristo Jesús. Aunque nosotros hagamos la obra con los huérfanos, con los ancianos, con la viuda, porque es un mandato del Señor. No obstante, la más grande ayuda del pueblo de Dios es guiar a otro al arrepentimiento. Pero el pueblo de Dios no debe de mezclarse en el pecado, contaminarse con el pecado. Recordemos, el pecado es la puerta para que la muerte entre a destruir. Es el pecado. Tenemos que evitarlo de todas formas. Pequeños y grandes pecados hay que esquivarlos. Hay que mandarlos fuera. Tenemos que purificarnos. Tenemos que purificar la casa. Tenemos que santificar la casa. Porque nuestro Dios nos necesita para la predicación del Evangelio. Y aquellos que no se sometan a la palabra de Dios y al mandato bíblico serán cortados en este tiempo. Vienen tiempos donde Dios va a cortar gente que estorba la predicación del Evangelio. Porque es claro que Dios tiene un remanente que estamos buscando a Dios. Es claro que sabemos que sin Dios no vamos a poder subsistir en un mundo que ya está agonizante. Un mundo que está boqueando, en lo último, muriendo. Así como hay gente que está muriendo. Así como hay muchos creyentes en iglesias que están muriendo. Otros están muertos. Otros están posesionados. Otros están lidiando con los problemas que tienen porque sus líderes no lo guiaron. No les enseñaron cómo se resuelven los problemas del creyente. Pues se resuelven de rodillas. Así como el Señor le dijo a Jeremías, clama a mí que yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Dios quiere enseñarnos el buen tesoro. Dios quiere bendecirnos. Pero si nosotros obviamos el camino, la forma de cómo buscar a Dios, que es en oración, que es en adoración, que es en obediencia, en santidad, pero sobre todo orando, porque el que ora se santifica. El que ora tiene misericordia porque ora por otros. Es que la iglesia del Señor tenemos que volvernos a la oración, el pastorado. Debemos de buscar a Dios en oración y que el pueblo vea que nosotros estamos buscando a Dios en oración, para que el pueblo busque a Dios en oración también. No es tiempo de guerra nuclear. Podrá pasar algo por ahí, pero una devastación mundial no puede ser todavía, porque la iglesia estamos aquí. Y todavía no nos han perseguido como dice la Biblia. El principio de dolores, esa etapa de principio de dolores tiene que pasar, comenzar y terminar, para que venga el arrebatamiento de la iglesia. Porque el arrebatamiento de la iglesia se va a dar en un tiempo donde ya no vamos a poder estar aquí, vamos a estar corriendo peligro. Porque va a venir el tiempo en que el hombre de perdición tiene que aparecer para que traiga la mencionada paz y seguridad, para que venga sobre este mundo
una destrucción repentina, para que Dios castigue el pecado de este mundo, la desobediencia a este mundo, la burla de este mundo, la blasfemia de este mundo, la corrupción de este mundo, las blasfemias, todo lo que estamos viendo en este momento que está aflorando, pero que va a llegar un momento en que va a ser desbordante todo eso, porque todo eso lo va a traer el espíritu del anticristo. Bueno, lo va a traer en gran escala, ya se está dando. Pero si nosotros, la iglesia, nos damos a la tarea de buscar a Dios en oración, pues vamos a tener nosotros el poder de Dios bajo persecución para predicar el evangelio y llevar testimonio que le servimos a un Dios vivo, que no le servimos a un muñeco, que no le servimos a demonios, sino que le servimos al Dios vivo, al soberano, al todopoderoso Dios. Así que, pastores, vuélvanse a Dios en oración y inviten al pueblo, enseñemos al pueblo a orar, enseñemos al pueblo a través de la palabra que el pueblo de Dios siempre ha buscado a Dios en oración, en ruego. Porque lo primero que el enemigo va a hacer es quitarte el tiempo de oración para darte el golpe final. Levantémonos. Hagamos de nuestros hogares fortalezas de Dios, donde los demonios no pueden entrar por causa que ahí hay uno que dobla rodillas. Hay una mujer que dobla rodillas, no es chismosa, sino que dobla rodillas. Combate el demonio del chisme. Hagamos nosotros de nuestro barrio fortaleza, porque allí habemos 2 o 3 hermanos, 2 o 3 hogares que buscamos a Dios en oración. Y como respuesta, Dios ha mandado a amurallar los hogares. Los demonios no pueden entrar donde hay oración. Pero donde no hay oración, entran a hacer un daño terrible. Hoy se están viendo enfermedades como nunca se han visto. Enfermedades que no las habíamos visto se están dando hoy, que lo están trayendo los demonios a los hogares de aquellos que visitan a los brujos. Estaré trayendo otra enseñanza acerca de esto, pero hoy he querido venirte a invitar. Busca a Dios en oración. Dejemos de ser carnales ya. Busquemos a Dios. Cristo viene pronto. Y el que no está preparado se va a quedar para la guillotina. Con la guillotina van a cortar los cuellos en la gran tribulación. O si se muere una persona en pecado, o un creyente se muere carnal, va al infierno. Aquí no podemos meter nosotros a gente carnal al reino de Dios. Tenemos que hablar la verdad como es. Sin santidad nadie verá al Señor. No es como tú dices, es como dice la palabra de Dios. Es en santidad. No es diciendo, mi Diosito está conmigo. Primero, no hay Diosito. Dios es un Dios grande. Segundo, Dios está con aquellos que lo buscan y vivimos en santidad. Dios te bendiga en este día. No te olvides de doblar rodillas. Mira, ¿quieres éxito en tu vida? Éxito espiritual primeramente, porque las cosas de este mundo son vanas y pasajeras y van a terminar. Pero quieres éxito espiritual, dobla rodillas. Busca a Dios, clama. Dios va a amurallar tu casa. Va a amurallar tu economía, tu salud. El Señor te va a bendecir, te va a usar. Pero para eso debemos de buscar a Dios en oración, en ruego. Y el fuego tiene que encenderse nuevamente, la llama tiene que crecer. La llama del fuego del Espíritu Santo tiene que crecer nuevamente en este tiempo. Estamos orando por la lluvia tardía y tempranera. Estamos orando por eso. Y sabemos que por esa causa estamos teniendo persecución. Porque oramos para que el pastorado se levanten, entiendan. Y es que tenemos una gran ignorancia en el pastorado. Aunque tengan un doctorado en teología, aunque sepan mucha hermenéutica y estas cosas que usted quizás no comprende, hay una gran ignorancia en la vida de los pastores, al no entender que debemos de buscar a Dios, así como los profetas buscaban a Dios.
Así como los sacerdotes buscaban a Dios en el antiguo pacto y nuestros primeros apóstoles de la iglesia buscaban a Dios en oración, en ruego, tenían una vida de búsqueda. De la misma manera, nosotros tenemos que tener una vida de búsqueda del poder de Dios, para que Dios despliegue sus ejércitos y nos defienda y pelee por nosotros. Pero Dios no puede pelear por carnales. Dios no puede pelear por gente que está en pecado. Hablo a la iglesia, hablo a los pastores. Por eso usted debe de compartir este video. Debe de compartirlo. Porque es lo que el diablo no quiere que llegue a oídos de la iglesia. Mándelo a Europa, a Sudamérica. Como usted puede ver, no me siguen multitudes. Pero los que ahora están escuchando este mensaje, envíelo a otros. Envíelo. Debemos de buscar a Dios. Hoy más que nunca. Dios nos está llamando. No te asustes. No puede haber una tercera guerra mundial nuclear porque falta el principio de dolores todavía. Falta persecución todavía. Falta que se cumpla la predicación del evangelio en todo el mundo. Dios está llamando al arrepentimiento a aquellos que tienen corazón para recibir a Cristo. Y aquellos que son de la iglesia a buscar a Dios en ruego, en oración, a doblar rodillas, a predicar el evangelio, a orar por aquellos que no tenemos ningún ambaje en hablar la verdad. Amén. Porque no buscamos las cosas de este mundo. Dios te bendiga en este día. Que tengas un feliz día. Antes de salir a hacer algo, he tenido el deseo de darte esta palabra para que la lleves a otros. Invites a otros a que oren juntos. La unidad de la iglesia es muy importante en este tiempo. Invita a uno o dos, donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está Él. Invítalos a orar. Invítalos a un tiempo de oración. Amén. Si tu pastor no es dado a la oración, pues entonces búscate 2 o 3 que vengan al templo o que vayan a tu hogar. Lógicamente no te reúnas si es la mujer sola con hombres, ni hombre solo con mujer, sino que todos allí, mujeres y hombres reunidos, orando y clamando a Dios para que Dios traiga la lluvia tardía y tempranera, que hagamos su obra y que nos vayamos. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Cristo te ama y yo te amo también. Compárteme el mensaje. Es el pedido que te hago. Amén. Dios te bendiga.